Gracias por asistir a esta jornada, a esta actividad en la que intentamos aportar una visión actual de cuestiones que interesan más allá de lo que habitualmente vemos en las aulas y que están realmente de actualidad y se manifiestan como una preocupación de la sociedad hoy en día. Lo hemos instrumentado, lo hemos articulado en una jornada que realizamos desde el Observatorio de Transparencia, Buen Gobierno y Participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de esta universidad en colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude, a quien damos las gracias por su cada vez más estrecha colaboración, ¿no?, con las universidades y particularmente como nosotros. Como habrán visto, se articula esta jornada en una ponencia, la que enseguida voy a presentar a su ponente, o a quien correrá a cargo, y después una mesa redonda sobre la práctica de los códigos éticos. No balde el compromiso ético es lo que va a centrar o sobre el que se va a articular esta jornada. La primera ponencia sobre responsabilidad social de la administración pública e integridad ética de la misma correrá a cargo de Josep Ochoa Monzó. Josep Ochoa es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Nos ha visitado ya en algunas ocasiones, hemos tenido la fortuna, hemos tenido gusto de que compartiera con nosotros sus reflexiones y sus puntos de vista que siempre hemos considerado muy valiosos. Tiene experiencia en esta materia por cuanto en la anterior legislatura de la Generalitat Valenciana fue director general de Responsabilidad Social y Autogobierno de la Consejería de Transparencia y, por tanto, trabajó sobre estos temas y es una persona que conoce muy bien nuestro marco normativo, novedoso e innovador en el conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país en temas de responsabilidad social y de ética, precisamente. Sin más, le doy la bienvenida, le doy las gracias por estar con nosotros y le paso la palabra. Muchas gracias. Buen día, buenos días. En primer lugar, dar las gracias al Departamento y a José Luis Blasco por la invitación para seguir de alguna manera predicando sobre una cuestión que en su momento, pues bueno, tuvimos la oportunidad de impulsar al sí del Gobierno autonómico, como son las cuestiones ligadas a lo que es la responsabilidad social y si es posible hablar de una idea tal en la propia administración pública. Yo voy a centrarme en 4 ideas básicas que están ahí expuestas y sobre todo, bueno, felicitar a los coorganizadores también de este tipo de jornadas en las que se tratan materias o temáticas que difícilmente se ven en los currícula, pero que seguramente forman parte de la visión transversal y dudo mucho que cuando se explica la administración pública y la sujeción a la ley y al derecho, pues uno no esté tentado de ir más allá a la hora de ver efectivamente si basta con la aprobación de una norma, si el procedimiento administrativo es algo sacrosanto o si hay maneras de aplicar la propia norma y, en su caso, de ir más allá de lo que es el mero principio de legalidad. Por tanto, voy a centrarme en estas ideas básicas, ajustándome al tiempo que se me ha otorgado. Primero, sobre qué es la responsabilidad social. Segundo, sobre si es posible hablar de responsabilidad social en las administraciones públicas. Tercera, la idea fuerza que creo que enlaza directamente con lo que es la jornada de hoy, la responsabilidad social que reconduce seguramente a responder ante la sociedad como parte de algo superior que es una arquitectura, una infraestructura ética de integridad en la propia administración pública. Y en cuarto lugar, ver cómo se ha ido gestando justamente este andamiaje jurídico en la Comunitat Valenciana, en respecto del cual yo creo que podemos afirmar que estamos ante un ordenamiento jurídico avanzado que debe permitir justamente integrar determinados valores al sí de lo que es la gestión pública, ya sea buena administración o buen gobierno. El buen gobierno entendido como un escalón de responsabilidad política pública en donde no están comprometidos muchos de los empleados o del personal que está al servicio de la propia administración. Por tanto, vamos a ver rápidamente lo que es un concepto que se gesta en el ámbito privado, en las empresas, en el sector privado y en donde, bueno, más allá de lo que pueda ser la percepción de que uno tiene que tener una responsabilidad social ante la sociedad y si responder ante la sociedad significa justamente esto, es decir, hacer algún tipo de reporte, hacer algún tipo de rendición de cuentas, en principio esto es válido, es una afirmación, digamos, válida,
pero cuando hablamos de responsabilidad social, para marcar un poco la diferencia respecto de el salto a la exigencia de esta responsabilidad social a la propia administración, hay que partir que esta realidad conecta con distintos aspectos conceptuales. En primer lugar, conecta con un valor básico que es la transparencia. La transparencia entendida como el ejercicio, también en su caso, aun cuando no necesariamente de rendición de cuentas, que se aproxima bastante a lo que es la propia responsabilidad social. Responder ante la sociedad, cuál es mi impacto en la sociedad, cuáles son, en este caso, las repercusiones, como veremos, y estaba ahí recogido, en lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo ético también. Una visión que seguramente se puede explicar o se puede explicitar de otra manera y aparecerán ahí, como veremos luego, los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, bueno, es una invención, yo creo que programáticamente muy potente, pero que no periclitan, no dejan en nada la propia responsabilidad social. Desde mi punto de vista, la responsabilidad social hace buena los objetivos de desarrollo sostenible. Con lo cual, responder ante la sociedad, insisto, el horizonte para ver si todo esto es trasladable a la propia administración pública, y la respuesta es que sí, pero con matices. Sí, pero con matices. No se pueden trasladar los principios de funcionamiento, de gestión del ámbito privado a la propia administración pública, que, como sabéis, es una persona jurídico-pública, un ente, pero sí en principio se ha ido de alguna manera interiorizando estas ideas fuerzas: transparencia, rendición de cuentas, comportamiento ético, respeto a las partes interesadas, y luego veremos también cómo se ha gestado este nuevo paradigma de la calidad del servicio público en la propia Universidad Jaume I, que es un ejemplo, en este caso avanzado, de compromiso ético desde hace años. Respeto al principio de legalidad. No hay responsabilidad social sin responsabilidad legal. Primero hay que ser legalmente responsable, y lo diré 3 o 4 veces, y luego intentar ir más allá. De ahí, por tanto, que seguramente saldrá en la mesa redonda de después, pues bueno, alguien o algunos o algunas personas se cuestionan la validez de los códigos éticos, de los códigos de buenas prácticas, en el sentido de que muchas veces las normas, como veremos, en el caso del Estatuto del Empleado Público, ya exige determinadas exigencias, valga la redundancia, de este compromiso, de este respeto a la legalidad. Evidentemente, respeto a la norma internacional y respeto también a los derechos humanos. La responsabilidad social, por tanto, en un foco en el que hay distintas, percepciones o afectaciones a lo que pueda ser el medio ambiente, las prácticas operacionales justas, la cuestión del consumo socialmente responsable, la contratación socialmente responsable, el buen gobierno corporativo, el respeto a los derechos humanos y unas prácticas laborables justas. Todo esto es una tormenta de idea en un primer momento, para luego llegar a una definición que da la propia norma, que da una norma que, bueno, pues yo creo que tenemos que de alguna manera poner en valor, que es una ley autonómica, la Ley 18/2018 de 13 de julio, de fomento de la responsabilidad social, que forma parte de esta arquitectura o de esta infraestructura ética. Ya veremos cómo, y esto no tiene ningún mérito, estos son imágenes que están en Google, puede uno buscar, y siempre es mejor acudir a bases de datos que, respeten ya a priori los derechos de autor, con lo cual esta conjunción entre el medio ambiente y la sostenibilidad, desde mi punto de vista, creo que ya está en un contexto bastante inflacionista. Ahora todo tiene que ser sostenible. Todo es sostenible, pero esto trae causa de una sostenibilidad de carácter ambiental, en la que tienen, en buena medida, mucho que ver, como luego veremos, estos objetivos de desarrollo sostenible, que, insisto, son estos 17 con otros tantos objetivos que la ONU, de alguna manera, impone o impulsa para que puedan ser satisfechos a través de políticas públicas que ya existen, y en su caso la conexión de los ODS, que visualmente es una imagen muy potente, no es únicamente para que alguien se quede tranquilo diciendo yo cumplo con el ODS 2, 14 y 15. Tienen que verse como una acción transversal, horizontal,
Lo cual también, como veremos, es el caso en la propia administración pública y de alguna forma, pues bueno, no hay estructura administrativa, no hay estructura de responsabilidad de gobierno que no visualice ya justamente su acción. Ya veremos también en la propia universidad cómo impacta desde el punto de vista de los ODS. La responsabilidad social, esta imagen gráfica me resulta particularmente, en este caso, interesante. Voy a proyectar un vídeo. A ver si... que explicita lo que es... Bueno, lo tenía aquí abierto. A ver. Bueno, pues no importa. Continuamos más plano, pero lo podéis buscar. Si ponéis RSC para todos, pues explican un vídeo en 1,41 minutos lo que es justamente este mapa como una línea circular con distintos puntos de salida y de llegada a qué es lo que se quiere conseguir con una acción integradora de esto que se conoce como responsabilidad social. Avanzamos, por tanto, la idea, digamos, de partida y el origen del concepto en el que no voy a entrar. Tendría seguramente más sentido explicarlo en otro ámbito, en otro foro, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero como quiera que lo que queremos es descender al punto de si es posible hablar de una responsabilidad social en la administración pública, hay que partir que toda esta teoría del papel de la empresa, de la responsabilidad social, que tiene muchos adjetivos, RSE, responsabilidad social empresarial, RSC, responsabilidad social corporativa, RSO, responsabilidad social de las organizaciones, o RSU, que a mí no me gusta, me recuerda siempre a residuos sólidos urbanos, pero que es el acrónimo de responsabilidad social universitaria, con lo cual es mejor hablar de RS, responsabilidad social, que tiene justamente la vocación de medir los impactos de una organización en lo ambiental, en lo social, en lo económico y también en lo ético. Con lo cual, no quiero que se pierda lo que es la segunda línea fuerza de conexión de la jornada de hoy, la RS y el componente ético o de integridad en un concepto en el que se inserta justamente la propia responsabilidad, que responde a la pregunta en su origen, en donde las organizaciones privadas, las empresas, y aquí los economistas lo han estudiado bastante bien, ¿cuál es el papel de la empresa? ¿Basta únicamente el beneficio a todo coste? ¿Es únicamente la función o la misión de una organización empresarial el afán de lucro? ¿Hay que ser rentable a cualquier precio? Y es cuando aparecen justamente determinadas teorías que ponen el foco justamente en el impacto de la propia empresa, en los que se conoce como grupos de interés o stakeholders, lo cual también, insisto, no hay que perder de vista el paralelismo entre una organización y la propia administración, que no deja de ser un ente organizado con arreglo a normas de derecho público, sustancialmente de derecho administrativo. Y aquí es donde aparece el primero de los hándicaps, el primero, digamos, de los puntos que hay que superar, porque claro, para hablar de una responsabilidad social a nivel empresarial, primero ya lo he dicho y es la segunda vez, y no será la última, hay que ser legalmente responsables. No tiene ningún mérito decir, mira qué responsabilidad social tengo y soy una empresa de más de 250 trabajadores y tengo un plan de igualdad porque ya están obligadas de por sí. Mira que socialmente responsable soy, tengo este tipo de norma, cuando la propia norma es la que me exige, con lo cual hay que partir justamente, y es lo que plantea esto como un proceso en el que hay que incorporar la ética a la organización y en su caso dar una serie de pasos que se dieron en su momento en la propia Universidad Jaume I, con una comisión de ética, con una línea ética, con un código ético y con lo que de alguna manera está por, digamos también, interiorizar canales de denuncias internos que existen, la propia línea ética, y canales, en este caso externos, a raíz del traspaso o la transposición de alguna normativa europea que todavía está por incorporar a nuestro Estado. Con lo cual, el planteamiento de cuál es el papel de la propia empresa, de la propia, digamos, responsabilidad ética, de los valores de la propia organización, insisto, y es la tercera vez que lo pongo en valor,
para ver si es posible dar, en este caso, el salto a lo que son las exigencias, igual que ocurre en el ámbito privado para la propia administración pública. Y la respuesta es que sí, pero con matices. Y he usado también esta expresión hace un rato, teniendo en cuenta que en el caso de la propia administración pública, en cualquiera de su vertiente de organización territorial, en el sector público es la transposición prácticamente al 100%, no pasa nada, es fácilmente transversable una política de responsabilidad social en una empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o la empresa municipal de transportes, se debería de alguna manera interiorizar, y luego veremos cómo esto de interiorizar significa que hay que dar unos pasos para hacerlo bueno, para explicarlo hacia afuera y seguir todo un proceso que es el que marca justamente cuál es el papel, en este caso, de la propia organización. Esto viene de lejos, con lo cual no es una cuestión en la que de alguna manera estemos debatiendo sobre extremos que sean novedosos. Ya hay una cierta, digamos, tradición de ver cuál es el papel de la empresa, no tanto de ver en qué me gasto desde el punto de vista de la acción social del marketing, sino, lo expresaba bien hace años un europarlamentario, Ramón Jáuregui, no me digas en qué te gastas el dinero, sino cómo lo consigues, cómo lo ganas. ¿En base a qué? Respetando la normativa interna, yendo más allá, adoptando políticas, que puede ser el caso también en la propia administración pública, que con carácter voluntario, y aquí cada vez más la voluntariedad de alguna forma se supera porque hay determinadas empresas de una cierta cantidad que tienen que medir sus impactos en lo social, lo económico y lo ambiental, presentando un informe de sostenibilidad. Los compañeros y compañeras de mercantil os lo explicarán, que es el informe integrado de determinadas sociedades con un determinado porcentaje de personas trabajadoras y, en su caso, con un determinado capital. Con lo cual, el valor de que uno pues entienda que la propia organización, igual que como una persona individual, podamos asumir determinados valores de integridad o de ética, el traslado es básicamente el mismo. Y de ahí, por tanto, que siempre se esté, de alguna forma, buscando el equilibrio entre lo que es la obligatoriedad, que ya existe, y lo que es la propia voluntariedad. Y, lógicamente, esto es lo que tiene que salir hacia afuera, ¿no? Yo creo que hay que hacer un ejercicio, digamos, de transparencia, de honestidad y, sobre todo, que los códigos de los que luego nos hablarán, de buenas prácticas, códigos éticos, pues puedan tener incluso algún tipo de reproche. Porque si al final pueden quedar en nada, pues el mero voluntarismo puede, en su caso, que quede sin el efecto del cual se partía, que es esta, digamos, autorrestricción, esta ejemplaridad, esta integridad que ya se exige para determinados empleados públicos, pero que en algunos casos es todavía más rigurosa. Bien, todo esto, como antes decía, no surge de manera, digamos, espontánea, sino que todo este planteamiento ético de la empresa, todo el compromiso de la propia organización, tiene detrás, en primer lugar, una conexión claramente ambiental. Lo sostenible hasta hace poco únicamente tenía sentido en la cuestión ambiental, aquello de las generaciones futuras, que hay que dejarles un planeta en condiciones al menos igual que el que nosotros hemos tenido, es lo que forma parte del concepto de desarrollo sostenible, que esta ley, a la que luego me referiré, define de manera muy, digamos, conservadora o tradicional. Y, de alguna forma, es cuando, y yo creo que aquí está también la nota distintiva de los ODS, porque antes de los ODS estaban los objetivos del milenio, que fracasaron porque ponía en exceso el punto de atención en el papel de los gobiernos, de los estados, y los ODS involucran a las empresas. No es que las empresas y las organizaciones privadas tengan que salvarnos, que tampoco será eso, pero sí al menos el de reformular justamente cuál es el papel, porque está claro que el sistema que tenemos es el que es, y de momento no hay otro, que es el capitalismo, de alguna forma con rostro humano, llámese como se quiera, pero es cuando se fue de alguna manera pues apuntalando el papel de estas organizaciones en lo privado, empresas pequeñas, medianas, personas trabajadoras autónomas y también en el ámbito público. Y luego esto tiene también un referente importante, porque estamos aquí en el año 2022, pero los, digamos, movimientos de regeneración de la propia administración no son de ahora.
son como mínimo de mitad de los años 90, siempre que hay una crisis importante de valores, episodios importantes de corrupción, aparece justamente una serie de remedios que al final lo que hacen es que, básicamente, como se ha señalado por algún autor, el derecho administrativo está creando un marco de prevención porque es consciente que van a haber episodios de malas prácticas y de corrupción. Y de ahí, como veremos, en el caso de la Comunitat Valenciana, haya que aplaudir, pues bueno, creaciones, arquitecturas jurídicas como la creación de la Agencia Valenciana Antifrau del año 2016, o incluso normas ad hoc que tienen por objeto la prevención de malas prácticas y creación de mapas de riesgo para evitar algo que se sabe que va a ocurrir. Con lo cual, justamente, este, digamos, impulso del papel del sector privado en un momento determinado también se traspasa al ámbito público, con la salvedad, y es la tercera vez que lo digo, de que la administración pública no puede operar como opera una empresa porque los planteamientos son distintos. El interés general, que es un concepto jurídico indeterminado, como sabéis, lo tiñe todo, pero quizás no sea suficiente, como luego veremos, y en su caso intentaremos también poner algún tipo de ejemplo. No voy a tocar un tema que conoce bien el Departamento de Derecho Administrativo, que ha trabajado una norma importante, como es la contratación pública socialmente responsable. El dinero público para adquirir bienes, productos, servicios, suministros, no puede hacerse ya de cualquier manera. Y la propia ley, como veremos, es muy explícita y lo dice tal cual: la contratación pública se usará con una finalidad estratégica para hacer política pública ambiental, social, de igualdad, etcétera, aun a pesar de los problemas que en este caso puedan existir. Desde este punto de vista, ha habido un corpus normativo. Y bueno, yo lanzo ideas también, y luego la presentación, si queréis, los organizadores os la pasan en PDF o en PowerPoint, y si os da ideas para hacer un TFG o un TFM, pues mejor. De alguna manera, todos empujamos hacia este clima, creo yo, que siempre ha estado, pero que con carácter un poco recurrente, aparece respecto de cuál es el papel, el nivel de corrupción, de integridad pública de las propias administraciones. Hay dos hitos importantes, porque en el fondo, si hablamos de responsabilidad social, en el sentido de ir más allá del cumplimiento normativo, que han ido marcando esta evolución del ordenamiento jurídico. Bueno, hay un referente que está ahí en verde fosforito, la Ley de Economía Sostenible, una buena ley que sale en un mal momento. No sé si habían brotes verdes o no, pero lo que sí vino fue una crisis importante. Y luego una estrategia que está ya caducada, y el gobierno actual parece que no le preocupa la renovación, que es la estrategia de responsabilidad social de las propias administraciones públicas, que estableció este marco. 2014 no es casual. También estábamos saliendo un poco de la crisis ligada a determinados episodios, en este caso que, bueno, pues apoyaban una manera de entender el propio papel de lo que es la administración, que luego veremos en este marco de responsabilidad social, que sí es responder ante la sociedad de los impactos de la organización, económico, social, ambiental, ético, si uso más o menos productos de comercio justo, si hago determinadas políticas, etcétera. Y el artículo 39 es el paradigma de cuál es el papel de la propia administración, que es fomentar. Y justamente fomento, como veremos, uno de los tres títulos fuertes de intervención en el derecho público, es el que adopta el legislador valenciano cuando intenta ordenar lo que es a través de una norma de cabecera que vamos a ver de manera destacando lo más importante, y que sitúa a la Comunitat Valenciana en el año 2018 en el punto de salida de comunidades autónomas como es el caso de Extremadura, que aprobó la primera ley de responsabilidad social en el ámbito público y que ahí hay ejemplos también potentes, una norma también interesante de contratación pública socialmente responsable que aporta muy poco, es cierto, respecto del texto estatal básico, pero justo en marzo del 2022 hay otra norma importante que establece lo que es los límites de saciedad de la cuestión de precio en los contratos públicos para que sea posible efectivamente introducir cláusulas sociales, que es una cuestión que no viene aquí, que está un poco relacionado con todo esto y que la ley valenciana al menos sí recoge. Nos situamos, por tanto, en la segunda comunidad autónoma que regula a través de ley
al máximo nivel normativo una norma que es con carácter, digamos, transversal, muy horizontal, que tiene en el artículo 3 una serie de definiciones, que no es una ley programática, que es una ley que conscientemente utiliza conceptos quizás no excesivamente técnicos de los que se puede uno criticar cuando está explicando en las aulas, pero que a veces si tiene que darle forma en manera de algún artículo, pues sí que intenta dejar un poco claro cuál es el sentido del legislador, y es en este caso lo que hace el artículo 3. Asume una definición de responsabilidad social, digamos, tradicional, entendiendo como, por tal, el conjunto de compromisos voluntarios de carácter económico, social, ambiental y de buen gobierno, voluntario de buen gobierno, más allá de las obligaciones que puedan existir, adoptados por la empresa, la organización, que supone un valor añadido al cumplimiento de la legislación aplicable y de los convenios colectivos. Porque tan normativa aplicable en el ámbito laboral, lo saben bien, es el Estatuto de los Trabajadores, la normativa laboral, como la capacidad paccionada de los empresarios con los representantes de los trabajadores, que forman también normas vinculantes que en su caso se pueden superar, se pueden de alguna forma ir más allá a través de acciones, en este caso voluntarias. Pues bien, sí que hay que retener que la responsabilidad social en el ámbito, digamos, interno empresarial, antes de dar el salto a lo que es la propia responsabilidad pública, como parte integrante de un concepto más amplio, como pueda ser la integridad pública, la infraestructura ética de la propia administración, que, repito, en esta comunidad autónoma es sólida, jurídicamente sólida, avant la lettre, al menos, es decir, hay un corpus importante en el que hay un compromiso previo de regeneración, de calidad democrática, que tiene un punto de inflexión importante, 2015, aunque había también algunos antecedentes, en este caso, anteriores. Demos el salto, por tanto. Esta definición de la RS como un compromiso voluntario de diverso orden económico, social, ambiental. Luego veremos la ley valenciana, que prácticamente abarca toda la acción política y de gobierno, cómo plantea algunas cuestiones que son un poco problemáticas, pero el legislador hace un ejercicio que en principio es respetable. Usted tiene que predicar con el ejemplo. No puede exigir al sector privado algo que no aplica a su propio sector privado, y a usted como organización pública, que también tiene unos impactos. La Universidad Jaume I tiene unos grupos de interés perfectamente delimitados: el estudiantado, el PAS, el PDI, los proveedores, la sociedad, el Ayuntamiento de Castellón. Es decir, y hay que ver justamente la materialidad, hay que ver justamente la acción más allá de la función de la propia universidad, que es la que le marca la LOU, la prestación del servicio público de educación superior, y que se concreta a través del estatuto de la propia universidad, haciendo buena la propia autonomía universitaria. Hay que ver justamente cuáles son las repercusiones, en este caso, de la prestación de un servicio público, en este caso, el de la educación superior. Y es aquí cuando aparecen, desde mi punto de vista, situaciones que creo que no son insalvables, pero que sí hay que, de alguna manera, acotar, o hay que poner en su justa medida. En una organización privada, en una empresa, hablar de responsabilidades sociales es relativamente fácil. En el espacio público, en el caso de una administración pública que está sujeta a la ley y al derecho, ya el propio legislador nos está diciendo qué es lo que tiene que hacer la administración, que a veces no puede hacer más que aquello para lo cual le otorga potestades del propio ordenamiento jurídico, o en algunos casos no, y no vamos a entrar aquí porque seguramente lo habréis visto, la vinculación positiva o negativa de la administración a la legalidad, pero sí que hay espacios que han estado ligados a lo que son preocupaciones de la propia administración, con lo que es la eficacia, con lo que es la eficiencia, lo dice todo el artículo 3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre y lo que es la propia calidad del servicio público, y a partir de un momento determinado aparecen las preocupaciones de que no todo vale, no todo interés público se puede gestionar de la misma forma. Aparecen conceptos como los de buena administración, que está en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que por cierto es un estatuto técnicamente, desde el punto de vista de la redacción legislativa, manifiestamente mejorable, muy manifiestamente mejorable. Es decir, una redacción muy pobre en algunos casos, pero bueno, que la liga, en el artículo 9, a lo que es esta preocupación de la integridad pública, del buen gobierno, de la ética pública, de la honestidad, de la sinceridad, de la responsabilidad y sobre todo, y es donde puede aparecer la propia responsabilidad social, en el centro está la transparencia, que es lo que es un poco la calidad, de alguna forma, el rasero de medir de la propia administración pública, en el que se diversifica, como luego veremos, en este ejercicio de rendición de cuentas, que hablar de responsabilidad social y rendición de cuentas es hablar de un instrumento perfectamente acotado a través del cual esto se hace, que es una memoria de sostenibilidad, una memoria de responsabilidad social. No basta decir qué bien lo hago y qué bueno, qué buena que soy, en el sentido de que hago una buena gestión, sino que tendré que seguir algunos criterios, algunos estándares que, como veremos, son los que marcan un poco, digamos, la rigurosidad de este ejercicio, en donde, pues bueno, pues hay distintas vías para poner en valor este tipo de planteamientos. Esto no es nuevo. Ya hay estudios que aconsejaban una, digamos, regeneración de la vida pública y desde el año mitad de los 90 pues ya empezaban de alguna manera a advertir de la necesidad de una regeneración de la vida pública, valores que luego se fueron consagrando en determinadas normas que afectan por una parte a los empleados públicos. No lo voy a leer, pero tampoco es necesario descender al detalle de si lo que dice la propia norma en el artículo 52 o 53 son cuestiones de ética, de integridad, de deberes de conducta, porque hay un totum revolutum que, de alguna manera, sí ilustra. Pues no tiene sentido decir que los empleados públicos deben observar la Constitución, pero deben actuar con los grandes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural, respeto a la igualdad. Ahí hay, digamos, una especie de buffet libre de principios que son de vinculación obligatoria con otros que son los que se pueden hacer buenos a través de principios éticos, de códigos que pueden ser más rigurosos, que en algunos casos, en el caso de los empleados públicos, pues creo que no se ha avanzado tanto como en el caso de lo que son los gobernantes, los altos cargos, que sí, como es el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana y en el caso del Estado también, han aprobado normas más rigurosas, normas que restringen, normas que tienden a hacer bueno aquello de la mujer del César, serlo y parecerlo, con una especial, digamos, restricción que, por ejemplo, pues os invito a que veáis la potencia de este ejercicio de autorrestricción cuando uno accede al cargo de alto cargo, que llega hasta el punto de que hay un portal, JVA Oberta, en donde está no únicamente el perfil profesional, las declaraciones de la renta, algo que siempre es llamativo, que no tiene por qué serlo tanto, lo que cobran los altos cargos, debería en este caso generalizarse más de lo que es el propio ejercicio en la propia comunidad autónoma, pero hay cuestiones más interesantes que creo que pueden ser más, digamos, ilustrativas, como todo un visor presupuestario que os invito también a que veáis para que se tome conciencia del déficit público en esta comunidad autónoma, ligada, por ejemplo, a una mala financiación, que es un problema que no se ha resuelto. Digo esto porque estos principios, digamos, de integridad pública, que se revalorizan también recientemente, siempre han estado, de alguna manera, siendo exigibles a la propia administración pública. Y el propio servicio público, el propio empleo público, de alguna manera, recluta determinado personal, y a la administración yo creo que no le es suficiente con respetar la propia norma. El otro día le ponía, por ejemplo, un compañero
bueno, pues hay un derecho que se incumple sistemáticamente por parte de la propia administración, que es el de no aportar documentos que tiene la propia administración o que no hacen falta, y lo pide sistemáticamente. Y ponía, por ejemplo, al menos en la edición del periódico de la provincia de Alicante, La Información, no sé si sale aquí en el caso del Levante, el rosario que están pasando las personas que se jubilan, que no les dan cita previa, cuando la propia administración, en el caso de la Universidad de Alicante, ya está diciendo a los profesores o al PDI, usted se jubila el 1 de agosto de 2023 y esto es lo que va a cobrar. No es necesario, de alguna manera, se conectaba un poco con lo que es la administración electrónica socialmente responsable, que bueno, pues que depende, en algunos casos, la eficacia de la administración a nivel recaudatorio y sancionador es ejemplar, pero en otros casos no. Es decir, no basta con aprobar a veces normas, sino que la praxis, la aplicación normativa de la misma, pues también supone esta actitud, digamos, proactiva, que es en el que se puede mover la propia administración, que está sujeta a la ley y al derecho, pero que, bueno, en el artículo 9 de la ley autonómica sí que establece una, digamos, línea de por dónde pueden ir, en este caso, las acciones. Y nos dice que las administraciones públicas promoverán medidas, acciones y prácticas con el objeto de reducir el cambio climático, propiciar el respeto a la biodiversidad, en la toma de decisiones y más allá del cumplimiento de las exigencias legales, con lo cual la administración que cumple con una reducción de la huella de carbono X es legalmente responsable, pero se puede ir más allá, ítem más en cualquiera de las distintas acciones de gobierno de la propia administración, y es justamente donde, para pasar al tercer punto, hay que traer a colación y hay que explicar cuál es la arquitectura jurídica de la responsabilidad social en la Comunidad Valenciana, que tiene un elemento modulador básico, que es el propio estatuto, el artículo 19, que ya obliga a impulsar algo que es complicado, un desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible, y sobre todo normas que ya han ido formando esta, digamos, infraestructura pública que puede suponer una regeneración, digamos, de la vida de la gestión pública y que, bueno, pues arrancan del año 2015 con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la Ley Estatal del año 2013, en la disposición adicional séptima, ya obliga a hacer planes a la Administración General del Estado en materia de responsabilidad social. Es decir, mida usted, y luego veremos algunos ejemplos, la acción de gobierno, en qué se traduce, cómo afecta a una serie de elementos que luego en este caso os comprobaremos. Y es aquí cuando aparece esta, digamos, andamiaje técnico-jurídico en donde la propia administración autonómica, la valenciana me refiero, pues bueno, pues tiene un decreto que regula el Código de Buen Gobierno, que se aplica a los altos cargos y que, por ejemplo, pues bueno, pues uno podrá defender que hay o no un cambio climático. Pero si usted es director general X, no puede defender posturas no científicas. Lo dice el artículo 19 o 18. Uno podrá estar o no de acuerdo en determinados principios, pero usted debe de alguna manera promover acciones tendentes a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres o, por ejemplo, responsabilidades sociales que en actos, digamos, protocolarios, que cada vez se hacen menos, se usen productos de kilómetro cero, de proximidad o de comercio justo. Es decir, todas estas exigencias que no están en la propia norma, y creo que este domingo es el Día del Comercio Justo, con lo cual, pues bueno, es una buena medida para valorar y para poner en valor digamos, planteamientos que de alguna forma de la pura letra de la propia ley, del propio reglamento, de la propia norma, no lucen. Por bien, esta digamos, restricción de lo que es de la propia acción de gobierno forma parte de lo que es la propia responsabilidad social, entendida como este cumplimiento voluntario más allá de lo económico, social, ambiental y en este caso ético. Esto lo repito siempre, y si hubiese que destacar, no sé, si estuviésemos creando una página web de esta charla, la palabra legalmente responsable es la que debería de alguna manera lucir. Y legalmente responsable no es seguir el procedimiento de cualquier manera. Hay que ser proactivos y hay que creerse
todos los derechos de la ciudadanía, del artículo 13 y del artículo 53, en este caso de los interesados, y efectivamente asistirles en el uso de medios electrónicos. Por poner un ejemplo, que también salía el otro día en unas jornadas sobre responsabilidad social que hicimos en este caso en la Universidad de Alicante. Partiendo de esta práctica voluntaria, partiendo de un ejercicio que tiene que ser formalizado, luego veremos ya casi para acabar cómo se hace esto a nivel público y a nivel privado, y aquí hay que poner en disvalor, o mejor dicho, poner de manifiesto la poca sensibilidad del gobierno estatal, de la Administración General del Estado, que no está haciendo los deberes que sí hizo hasta un momento determinado, y es cuando aparece como ámbito de aplicación la propia ley, que creo que es un punto de referente importante, que tiene un ámbito de aplicación que subjetivamente afecta a todas las administraciones públicas, a la propia, digamos, universidad, y que en algunos casos conecta, porque la ley está desarrollada en dos aspectos básicos. Uno es los órganos de participación en el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social. Otro es, y también es un paso más, la ley interioriza el concepto de la responsabilidad social de las personas y de las organizaciones al territorio, y Castellón es un buen ejemplo, una vez más, me refiero a la ciudad y a las comarcas respecto de cómo interiorizar a través de los trabajos que desde hace años está haciendo la Mesa de Responsabilidad Social Corporativa, que tiene presencia aquí, y el propio ayuntamiento, que desde hace años está involucrado en la red Retos, es decir, la sostenibilidad sobre el territorio, las buenas prácticas para poner en valor lo que antes no lo he dicho, pero todo esto también tiene mucho que ver con lo que es la imagen reputacional, la reputación de la empresa, de la propia administración. Y bueno, no sé si ponerlo porque es sensible, pero no voy a poner un ejemplo cercano. Basta una gran compañía como el caso de Volkswagen, que se demostró que mentía respecto de los niveles de contaminación, para que de estar en el top 3 está en el top 8 o 9. Es decir, ojo, porque la sensibilidad de los consumidores, de las personas consumidoras y usuarias, está llegando ya hasta el punto de discriminar las empresas, y la administración a veces no se puede discriminar porque uno no tiene más remedio que lidiar con el municipio, si se me permite la expresión, o estudiar en la UJI, excepto que se vaya a otra universidad. Pero las decisiones de los consumidores y usuarios sí que pueden de alguna manera afectar justamente a priorizar o a poner en mayor o menor valor determinados productos de aquellas organizaciones que no tengan unas prácticas, pues no sé, que tengan una desigualdad salarial excesivamente alta, establecimientos hoteleros en donde las personas que suelen ser mujeres trabajadoras de planta no cobran ni siquiera lo que está establecido, y ahí la propia administración también tiene un margen de maniobra a través de la contratación pública socialmente responsable, que permite que no se contrate con quien sea, con quien tenga determinado planteamiento, sino forzar también un poco la maquinaria. Avanzo, por tanto, porque el concepto horizontal de lo que es la responsabilidad social en la ley valenciana afecta a las distintas políticas, a las distintas acciones de gobierno. No es indiferente el modelo de turismo. Hay una ley de hospitalidad que promociona un turismo socialmente responsable, y no es tampoco lo mismo que una administración pública pues use determinados elementos eléctricos que puedan emitir más o menos cantidad de CO2, y que de alguna forma pueda promocionar a través del dinero público productos de proximidad, de comercio justo en determinados momentos. No entro en la contratación pública, está a punto de aprobarse el desarrollo reglamentario que completará un tema en el que, invito a la organización que haga algún monográfico, que conoce bien el tema y trabajó, contratado en este caso por la propia Administración Autonómica, en el desarrollo reglamentario de este documento, aquí en esta universidad, y de alguna manera tiene una propia dinámica que no toca, pero sí es un instrumento potente. Si os explican alguna vez los contratos del sector público, aparte de tener paciencia, mirarlo desde la perspectiva de que con el dinero público se puede hacer mucho, bien y mal, pero no es indiferente, qué empresario, qué tercero se reclute, y la calidad, que debe ser la medida del propio contrato, y en su caso para intentar hacer algún tipo de política sectorial que en ocasiones puede ser difícil.
Bien, ¿cómo se materializa justamente estas, digamos, prácticas voluntarias, económicas, en lo social, en lo ambiental, a través de un instrumento, a través de un ejercicio formalizado en el que, siguiendo determinados estándares, salvando las distancias, como las normas técnicas que hay que respetar, las normas estas UNE, una norma española, las normas DIN, que son normas Deutschland International Normalization, del Instituto Alemán de Normalización, y otras, o las DAENOR, que dan una cierta, digamos, en este caso, seguridad jurídica. Y es lo que permitirá, y esta pata de la ley no está desarrollada, y aquí hay que ser críticos. Me da igual que esto se esté emitiendo en directo o que se grabe, cuando es, porque sin esto la ley el reglamento es básico, ya lo sabéis, a la hora de que la norma desarrolle todas las potencialidades, es, en honor a la verdad, un trabajo que ya está haciéndose, pero que tendrá, en este caso, que acotar, es decir, ¿usted es socialmente responsable? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice usted, no. Porque he hecho un procedimiento de participación, porque hay un plan, como es el plan de responsabilidad social, que me obliga a hacer una memoria con arreglo a unos criterios de estandarización, algunos españoles muy buenos, como la SG21, sino con criterios del GRI, del reporte global, de iniciativa reporte global, que es el que da seguridad y que es el que, con el que se ha hecho, por cierto, la elaboración de la propia normativa. Con lo cual, y voy concluyendo, no es suficiente una administración sujeta a la ley y al derecho, sí es necesario, pero se puede de alguna manera avanzar en todo lo que es un andamiaje de una infraestructura, como se ha dicho desde hace años, y el papel de la responsabilidad social es una nueva gestión pública, una nueva política pública en la que se puede incorporar, más allá de lo que dice la propia norma, pues bueno, toda una serie, digamos, de autoexigencias, un ejercicio más riguroso de transparencia, de rendición de cuentas, que, claro, en el fondo obedece a lo que es una especie de planificación estratégica. ¿Cuál es la misión de la organización? ¿Cuál es la visión? ¿Qué quiere la UGI? ¿Qué quiere la Universidad de Alicante? No únicamente la función es la prestación del servicio público de educación superior. Este ejercicio de consultar con todos los grupos de interés, el estudiantado, el PDI, el PAS, los proveedores, el ámbito en el que está la propia universidad, es lo que desde siempre se ha hecho con esta, digamos, políticas de planificación estratégica, de ver dónde estamos, qué queremos y hacia dónde podemos, en este caso, ir. Esta relación de la organización con todos los grupos de interés, con todos, con el entorno ambiental, con la administración, con los inversores, con los proveedores, es muy importante. Una medida del valor de la empresa es con quien contrata. Y ahí los empresarios cada vez obligan a los proveedores a tener prácticas laborables justas, que no se hagan horas extraordinarias que no se cobren, prácticas de igualdad, productos sostenibles, etcétera. La propia administración lo hace esto a través de los propios contratos. Y por último, como quiera que no es una mera, digamos, disquisición teórica lo que hemos visto, yo creo que hay que entrarlo, luego volveré sobre estos ejemplos, sobre una arquitectura más potente a nivel estatal, la ley de transparencia, la ley autonómica de 2015 de transparencia, la ley de conflictos de interés, el código de buen gobierno, la ley antifraude, legislación que crea la agencia, la ley de cooperación y desarrollo del año 2017. La Comunidad Valenciana fue la primera en todo el Estado que alineó las políticas del Consell sobre los ODS, la legislación sobre grupos de interés, que también es un tema interesante, que estará plenamente vigente el 17 de mayo del 2022. El 17 de mayo, esta actividad de influencia no va a poder hacerse si uno, que es lobista, no está registrado, y el registro estará plenamente operativo el 17 de mayo del 2022. La ley del sistema de alertas tempranas, que es la que permite detectar malas prácticas y la que crea la Inspección General de Servicios de la Generalitat, mal llamada Ley Satán en su momento, sistema de alertas tempranas, para perseguir malas prácticas, y la ley de fomento, en este caso, de la responsabilidad social. ¿Cómo se vehicula todo esto? Pues bueno, pues, a ver si podemos entrar. Pues con un documento, con una memoria
el Estado se quedó en el 2017, no ha hecho más, con lo cual el Estado, la Administración General, no es socialmente responsable, y si lo es, no lo sabemos, en el que esta cuesta mucho de cargar, bueno, aquí va rápido, se van midiendo los impactos de la Administración General del Estado en las tres patas. Hay algunos ítems que están estandarizados, esto es un mero acopio, pero uno sí que puede ver, hay ejemplos más bien acabados de cómo la acción de gobierno repercute en una serie, digamos, son 500 páginas, se ha quedado ahí, que pone 19. Bueno, el impacto en medio ambiente, derechos y políticas laborables, buen gobierno, derechos y, bueno, pues todo lo que son este tipo, digamos, de planteamientos. Esta es una memoria que hay mejores. El Instituto Nacional de Administración Pública, que es poco sospechoso de rigurosidad, tiene una política de responsabilidad social potente y enlaza justamente la memoria de responsabilidad, que está elaborada con criterios, digamos, más rigurosos, con esta, digamos, medida de regeneración democrática. Pero es que hay más. La propia Guardia Civil también tiene una memoria de responsabilidad social y está muy bien hecha, por cierto. Se aproxima a estándares del GRI en el que ilustra, pues bueno, las relaciones con los ODS en las distintas, digamos, desde hace años, el impacto en consumo de agua, de papel, de emisiones, vertidos, etcétera. Esta es la rendición de cuentas. Y uno puede ver justamente este compromiso más allá de lo que son las exigencias de la propia normativa, contrata también con criterios ambientales, la política de igualdad, y esta está establecida con criterios del GRI y con criterios que permiten, en este caso, la fijeza de que un organismo internacional nos dice que, al margen de que esto se puede asegurar o se puede verificar por terceros independientes, pues es cierto lo que usted está diciendo y yo, como verificador o como controlador, lo digo. Aquí podéis entrar también, esto está muy desactualizado, con lo cual podéis buscar por empresas o por sector de actividad memorias de responsabilidad social. Si buscáis algunas de aquí de Castellón, la encontraréis, pero está desactualizado, es una lástima. Una lástima porque, bueno, está todo bastante paralizado. Y por último, pues, ya que estamos también en la propia universidad, la propia, digamos, Universidad Jaume I, pues bueno, pues es un buen ejemplo de una política de responsabilidad gestada desde hace años que, bueno, pues implica una serie, digamos, de memorias que ilustran esta rendición de cuentas de vuestra universidad ante la sociedad, en la que seguramente es algo más que un acopio, digamos, de impactos que en este caso sí son necesarios y que de alguna manera pues tienen todo un trabajo en el que, pues bueno, hace años yo me miraba cuando de alguna forma teníamos que avanzar en las políticas de responsabilidad social en el gobierno valenciano. Hay más desde el punto de vista, digamos, docente. Es un ámbito en el que, insisto, me gusta explicarlo para acabar, es una vuelta de tuerca más, es una, digamos, un complemento a algo que nunca ha sido indiferente, que es no se puede legislar, no se puede aplicar la norma, no se puede gestionar de cualquier manera. Yo creo que la responsabilidad social encaja dentro de esta preocupación con la integridad, con una forma distinta de hacer las cosas en la organización, querérnoslo, en su caso, plasmarlo en un documento. No hay RS sin memoria de sostenibilidad, lo demás serán humo, tiene que medirse y en el fondo justamente lo intangible pues justamente tiene algún valor. Y nada más, yo creo que me he ajustado, son las 12 en punto, con lo cual si hay alguna cuestión o algún planteamiento, le dejaré a la organización esta presentación y con lo cual siempre que citen la fuente, pues bueno, pues no pasa nada. Bueno, és una broma. Bé, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Pep, moltes gràcies. ¿Hay alguna cuestión o alguna aclaración, alguna duda allí que se quiera plantear? ¿Se has conectado, no, Jaume? Hola, yo tenía una duda que era que hemos visto en las últimas diapositivas además que toda la responsabilidad social de las administraciones públicas se había traducido en varias leyes de conflictos de intereses, antifraude. Entonces, mi pregunta es,
que dónde queda el concepto de voluntariedad en las administraciones públicas, en la responsabilidad social, o si directamente por la vinculación positiva ese concepto de voluntariedad no existe. Es justamente lo que he dicho desde el principio de clase, perdón, desde el principio de la conferencia. Es difícil, de alguna manera, lo que estamos viendo en las memorias de responsabilidad social es una mera rendición de cuentas, las patas social, económica, ambiental e incluso ética. Y hay que buscar justamente estos espacios en donde se puede ir más allá de lo que es el cumplimiento de la propia norma. Lo ponía, por ejemplo, antes, ¿no? Cuando entre en vigor, que ya está plenamente vigente, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, las, digamos, emisiones de reducción, si son un 30%, yo voy un 40%. Si, por ejemplo, en la contratación pública socialmente responsable tengo que reservar contratos a centros especiales de empleo, que, por cierto, es una cosa que hay que hacer más bien de lo que se está haciendo, en un, pongamos, 5%, yo reservo en un 7%. Pero creo que la pregunta es la que marca la diferencia entre lo que es la RS en el ámbito privado y en el sector público. Es decir, estos compromisos que de alguna forma tienen que también tener indicadores, es decir, de mejora. De mejora, pero ese es el punto débil, pero en principio sí hay margen, sí hay una posibilidad para, más allá de una aplicación responsable de la propia normativa, superarla y con carácter voluntario ir un poquito más allá. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más que queréis plantear? ¿Una cosa? Parece que no. Pues muchas gracias y pasamos ahora a la mesa redonda. Hola, buenos días. Bueno, pues continuamos con la jornada. Si me permiten, voy a hacer solo una breve presentación porque creo que vale la pena que el tiempo lo dediquemos a escuchar a los ponentes. Ahora vamos a asistir a una mesa redonda. Me acompañan en la mesa Irene Bravo, que es jefa del Servicio de Prevención de la Agencia Valenciana Antifraude. A mi izquierda, Borja Colón, que es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón. Y, finalmente, Carmen Vilanova, que es directora de la Oficina de Planificación y Promoción Económica del Ayuntamiento de Castellón. Bueno, como el título de la mesa, como saben, son los códigos éticos en la práctica. Desde luego ellos están aquí porque son por la expertise en esta materia, pues altamente reconocida. Algunos de ellos también ya nos han acompañado en alguna jornada aquí en la universidad y, bueno, en fin, agradecemos también a la BAF pues, el apoyo que nos ha dado para la organización de esta jornada. Las tres instituciones cuentan con códigos éticos, me corrigen si me equivoco, en el Ayuntamiento de Castellón desde 2015, en la Diputación de Castellón desde 2017 y ya la más reciente es la Agencia Valenciana, que aprobó el febrero pasado su código. Creo que no hace falta que se insista en la importancia del comportamiento ético. En el ámbito privado es importante el comportarte éticamente, por supuesto en el ámbito laboral. Y consiste en comportamiento ético es hacer lo correcto porque es lo correcto. Y a pesar de que el anterior ponente nos explicaba, bueno, pues que hay cierta polémica sobre el solapamiento de los códigos éticos con los estatutos y con la normativa que regula legalmente nuestra función pública, creo que los códigos son unos instrumentos muy potentes para fijar los valores y principios de las entidades, para garantizar que las personas que trabajamos en las instituciones ejerzamos esas competencias correctamente y, desde luego, para establecer lo que son las conductas óptimas, las prohibidas, las deseables y, bueno, caminan en el sentido, en el sendero de garantizar la integridad de las instituciones. Agradezco a los tres ponentes su compañía, les he pedido que se ajusten al tiempo y lo harán así para que ustedes pues, puedan acudir a su clase siguiente y ya sin más preámbulo. Gracias, Irene Bravo. Tiene usted la palabra. Se suscita una temática tan importante como esta. Yo voy a intentar ajustarme al tiempo y dar unas pinceladas sobre el papel del código ético como marco de integridad institucional y una serie de ítems o de elementos que consideramos esenciales para su operatividad, ¿no? Para su eficacia en la práctica, que a menudo pues, se cuestiona.
Desde el Servicio de Prevención, precisamente, tenemos una estrategia de integridad pública, un propio plan, que intentamos trasladar y hacer extensivo a todas las instituciones en nuestro ámbito subjetivo, que no solo son administraciones públicas de carácter territorial, también el sector público instrumental, también las empresas privadas perceptoras de dinero público, es decir, contratistas, subcontratistas, beneficiarios de subvenciones, y que pasan, entre otras cosas, por que se interiorice el cambio de paradigma de la cultura de la integridad pública. Y, como digo, a través de la implementación de sus propios planes de integridad pública y, entre ellos, dentro del plan, de sus códigos éticos. Hacemos recomendaciones de todo tipo en ese sentido, en materia de integridad y ética pública, alegaciones y enmiendas en procesos normativos. De hecho, está a punto de publicarse y de entrar en vigor la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, y en su título tercero, relativo al buen gobierno, ya impone la obligación de que toda administración pública o bien se adhiera al código ético o bien tenga su propio código ético para regular cuestiones tan trascendentales como los conflictos de interés, como la política de obsequios y regalos, entre otras cuestiones. Nuestra visión es precisamente esta, el código ético como marco idóneo para actuar alineados con el interés público. Porque ¿qué es la integridad pública? Es que toda persona servidora pública, sea político o cargo electo, o sea de cualquier tipo de clasificación, funcionario, personal laboral, incluso personal eventual, alinee con el interés general, con la misión de servicio público de toda la colectividad, sus funciones. Cuando emita un informe, cuando adopte un acuerdo, tome una decisión, en cualquiera de sus facetas, actúa alineado con esos valores que permitan hacer efectivo nuestra misión de servicio público. Por tanto, postulamos esto más allá de los sistemas de compliance. En el sector público instrumental, pues sí, están a la orden del día con cada vez más los sistemas de compliance penal, pues para evitar o minimizar, de alguna manera atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Más allá de los sistemas de gestión de compliance, que están muy bien, son un pasito adelante en esta senda, pero que su vocación no es tanto la preventiva, la de interiorizar ese cambio de paradigma hacia la integridad pública, sino la de evitar sanciones de tipo tributario, de tipo penal, de otros ámbitos. ¿Nosotros qué pretendemos? Pues que, más allá de todo esto y de las propias exigencias coyunturales que lo imponen para proteger los fondos europeos, los precedentes del Next Generation, vinculados a la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya obligan a toda entidad decisora o ejecutora que pretenda ser beneficiaria de esos fondos a aprobar un plan de medidas antifraude que contenga, entre otros, los códigos éticos. Más allá de esos, como digo, pretendemos que esto llegue, que haya llegado para quedarse, con vocación de continuidad y más allá de un mero papel que se publique, que se apruebe antes que se guarde en el cajón, sino como un proceso en permanente revisión. Códigos éticos como documento vivo, ¿no? Como que posibilite así su operatividad. Como digo, la propia orden que regula la exigencia de los planes de medidas antifraude para poder percibir los fondos europeos, que son de gran cuantía y que han llegado a España, entre otros Estados miembros, con un breve espacio de tiempo para gastarlo, pues como una de las medidas preventivas potestativas a adoptar por toda entidad pública, incluido el sector público instrumental, están el fomento de los valores nucleares, los core values, y también de los típicos que cuelgan, ¿no?, las constelaciones de valores, tales como la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas, la honradez. Todo esto implica tener una herramienta que permita regular los conflictos de interés, la política de obsequios, la confidencialidad. Sabéis que ahora, sobre todo en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, estamos sometidos a permanentes riesgos de ciberataques, en permanentes riesgos de fugas de información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener estas políticas ayuda bastante a la prevención y, sobre todo, los cauces o los canales de denuncias que, como después veremos, ya se ha dicho, entre otras cuestiones de interés por el anterior ponente en su magnífica intervención, también los canales de denuncia. Es decir, los canales de denuncia que a partir desde el día 17 de diciembre de 2021 pasan a ser imperativos por el efecto directo vertical del derecho comunitario a través de la finalización del plazo de transposición de una de las directivas
que es la 1937/2019, de protección de la persona denunciante de infracciones de derecho comunitario y que obliga a toda administración pública, a toda entidad del sector público instrumental también, a tener este tipo de canales y que afecta también al sector privado con más de 50 trabajadores. Tenemos un amplio panorama internacional y nacional que ya exige o que ya permite la implementación bien hecha de estos códigos éticos, desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que integra nuestro ordenamiento jurídico porque fue ratificada y publicada, hasta sendos tratados y sendos manuales de la OCDE, recomendaciones de la propia Comisión Europea a los Estados miembros y luego sendas normativas de los Estados vecinos, entre otros de Italia, que ya obligan a toda entidad italiana desde el año 2012 a contar con sus planes de prevención. Y, como digo, también una arquitectura sólida legislativa, tanto a nivel estatal como a nivel de la Comunidad Valenciana, en desarrollo del cuarto Plan de Gobierno abierto, y entre las iniciativas autonómicas destaca precisamente la estrategia de integridad pública a implementar. Porque la misión de servicio público de cualquier entidad pública está orientada a conseguir ese interés general en su concreto ámbito competencial, y de ahí la importancia capital, porque no es algo baladí, de que se practique esta cultura, siendo los códigos éticos o de conducta el marco idóneo para posibilitar esa alineación de valores entre nuestras funciones como servidores públicos o como cargos electos y, precisamente, la misión de servicio público del interés general y desterrar así la conocida hipoteca reputacional de nuestro ámbito de aplicación. Pero, como decía, no basta con aprobarlo. Se trata de un proceso que implica dedicación, esfuerzo, medios, recursos y actuaciones de mejora continua. Y está en juego la buena administración, los principios tales como la objetividad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia y la legalidad. En ese sentido, nosotros desde la Agencia Valenciana Antifraude tenemos publicada una guía para aprobar sobre contenidos mínimos, sobre hoja de ruta de los planes de integridad, y en ellas, en sus 21 anexos facilitadores, aportamos metodologías, aportamos ejemplos, etcétera, etcétera, e incluimos como principal marco de integridad los códigos éticos con una guía o con unos contenidos mínimos orientativos que pueden servir de ayuda. La principal utilidad de los códigos éticos es precisamente esa, la que les he comentado, y podéis consultar en el BOE, en esa dirección, un elenco que es bastante útil, ¿no?, de todos aquellos códigos que se han recogido en esta publicación, Códigos Éticos de Conducta, Buen Gobierno y Transparencia. Resulta llamativo que, por ejemplo, sí se recogen los códigos de instituciones públicas españolas, tales como órganos constitucionales, Consejo General del Poder Judicial, las Cortes, la Fiscalía General del Estado, ministerios y otras entidades, como Traxa, por ejemplo, etcétera, y que a nivel de la Comunidad Valenciana pues también se recogen del sector público instrumental, como el Código Ético de Baersa, de Hospital General Universitario, de Turismo, algunos ayuntamientos, pero ningún ayuntamiento de momento de nuestra Comunidad Valenciana. La naturaleza jurídica del código es algo que se ha cuestionado mucho, de si tiene capacidad coercitiva o no, de si se pueden imponer sanciones a través de un código o no. Bueno, esto está a la orden del día, hay muchísimas publicaciones y tratados. Para nosotros, un código ético ha de ser un instrumento interno de autorregulación. No se puede imponer sanciones nuevas, es decir, no se puede innovar en el código un régimen sancionador específico para conductas tipificadas en el Código, porque esto conculcaría el principio de reserva de ley de la potestad sancionadora que se contiene pues, en la Constitución en el artículo 25. Pero sí que tienen consecuencias que no se cumpla el Código Ético en la medida en que se adquieren esa fuerza no por el carácter sancionador o coercitivo, sino por el hecho de que se estaría conculcando un compromiso de cumplir ese Código. Es decir, al final el instrumento interno cobra fuerza en el sentido de que se establecen una serie de normas, de procesos y estructuras que van a fomentar un servicio público acorde con los mismos y que va a requerir una serie de marcos de integridad eficaces. La regla general en cuanto a la política de regalos sería la no aceptación, o sea, la generalidad de los códigos regulan la no aceptación de los regalos, más allá de los usos habituales, sociales o de cortesía. Pero claro, esto es un concepto jurídico indeterminado y esta es otra cuestión de índole o de trascendencia práctica, ¿no? Es un concepto jurídico indeterminado porque ¿qué se entiende por un uso habitual?
que le regalen a un médico o a un enfermero una planta por haber tenido éxito en una cirugía, se entiende que eso conculca, no conculca. Sin embargo, que le hagan un regalo de una cesta de un jamón, ¿no?, ibérico y tal para que se salte la lista de espera, pues ahí está el análisis caso concreto, cada caso concreto, caso por caso, ¿no?, de ese concepto jurídico indeterminado. Por eso la tendencia en los códigos es la negación, no se aceptan regalos que excedan de un importe que se considera que no va a influir en esa misión de servicio público, ¿no?, y que suele oscilar entre los 90 euros, por ejemplo, en el Código gallego, 50 en nuestro Código de la Agencia Valenciana Antifraude, etc. De ahí la importancia de las acciones formativas sobre el contenido del código, con ejemplos, con dilemas éticos, con role-playing, con actividades teledirigidas y que lleguen a la totalidad de la organización. Y siempre comunicando que se ha recibido el regalo, la constancia de un registro en la organización, la publicidad de ese registro a los ojos de la ciudadanía y, en su caso, la comunicación de que se ha rechazado o de que se ha devuelto este regalo, este presente. Por supuesto, lo esencial es que nunca se dé lugar a tratos de favor en el ejercicio de funciones públicas. En cuanto a los destinatarios, simplemente comentar que entendemos que han de ser, aunque no es frecuente, el conjunto de servidores y servidoras públicos. El conjunto, no solo altos cargos, no solo cargos electos, sino la totalidad de empleados públicos, sean de la clase que sea. Nuestro código así lo dispone, pero no es el único. También el Código de la Xunta de Galicia o el de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, entre otros. Al final se trata de fomentar el sentido de pertenencia a la institución, de profesionalidad en el ejercicio de funciones públicas y se deben hacer extensivas estas medidas de previsiones a contratistas, perceptores privados de fondos públicos, clausulado ético en documentación preparatoria, sean pliegos, sean bases generales de subvenciones, etcétera, etcétera. Al final, entre esos dos enfoques que no están reñidos, sino que ha de prevalecer siempre uno necesariamente por encima del otro, el enfoque íntegramente de cumplimiento normativo o legal y el enfoque de integridad, hay que buscar ese equilibrio, pero nos decantamos a favor del enfoque de integridad, del compromiso voluntario con valores compartidos que fomenten o que han sido fruto del consenso, de un proceso participativo de toda la entidad a la hora de formar el código ético, de autocontrol, de responsabilidad. Muy importante la reflexión profunda previa del clima ético, de la idiosincrasia de la organización, del reparto de responsabilidades, de cómo funciona, si hay compartimentos estancos o no, si fluye la información entre todos los trabajadores. Y todo esto requiere, como digo, ese proceso participativo con posicionamientos individuales, con posibilidad de alegar, con negociación con los sindicatos, etc. Publicidad, en cuanto que no ha de ser un documento interno, no es algo secreto, si no, no vale de nada. Y, además, un seguimiento por parte de un órgano independiente funcionalmente de la organización, que es el Comité de Ética. Comité de Ética, Comisión de Ética, como se quiera llamar, que permite dotar de pragmatismo al contenido del código y que se configura también como elemento o como sistema de seguimiento y consultivo. La reflexión interna pasa por un contexto interno, externo, una serie de factores que hay que conocer y que, bueno, pues dependerán de las características de la administración o de la organización público-privada de que se trate. La implicación de los órganos de gobierno es esencial también, porque hay que definir roles y responsabilidades, porque hay que dotar de recursos ese seguimiento, ese comité, etcétera, etcétera, y por lo tanto es esencial esa implicación desde la cúspide de la organización. Y lo esencial, el desarrollo de los principios y valores, y que estos valores, sí que es cierto, que están parte en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la normativa en función pública de la Generalitat Valenciana, en multitud de normas, desde la propia Constitución, el Estatuto, etcétera, etcétera, pero que se pueden seleccionar orientados a la misión, a las competencias de cada organización y aprovechar también a incorporar algunos principios basados en la Agenda 2030, los ODS y otros como nuevas directrices legales de la función pública. Ejemplos de valores serían, por ejemplo, legalidad, imparcialidad, proporcionalidad, profesionalidad, honestidad, confidencialidad, es decir, un elenco de valores tan grande como se quiera, pero, insistimos, siempre lo esencial es tener claro cuáles son los nucleares, cuáles van a estar más orientados, van a permitir desarrollar las funciones de una organización con mayor profesionalidad, con mayor eficacia, con mayor calidad,
valorando y ponderando cada cuestión y, sobre todo, conteniendo mecanismos para garantizar la efectividad de los valores, que pasan por medidas preventivas, por declaraciones responsables de conflicto de interés, por abstenerse cuando concurre causa de la Ley 40/2015, régimen de incompatibilidades, prohibición de regalos, pautas de participación en actividades externas, por ejemplo, planificación de la actividad, esencial como medida preventiva, o seguridad de la información, entre otras. El Comité de Ética, ya lo he comentado, garantiza la efectividad, vela por la adecuada aplicación del Código y hay que dotarle de facultades suficientes, asegurando que sus miembros sean imparciales y objetivos. Por eso normalmente, en la práctica, lo que se hace es integrar ese comité por miembros externos, totalmente externos o parcialmente, es decir, por una parte. Para el Greco, en sus informes de evaluación del Reino de España de la quinta ronda de evaluación, esto es esencial. Por otra parte, el papel del Código, ahora mismo, ahora más que nunca, es esencial para la detección, y voy concluyendo ya, disculpad, para la detección de irregularidades, de fraude, corrupción y especialmente de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque aprovechando la implementación del Código en la Administración se van a poner en práctica canales internos para recibir denuncias, para recibir sugerencias, para recibir consultas relativas al Código y también denuncias, claro, de conflicto de interés, de presuntas irregularidades en la organización. Y esto van a ser red flags, banderas rojas, alertas de lo que está pasando. Y se van a poder tomar medidas antes de que esos riesgos pasen a ser contingentes y se materialicen como irregularidades dentro de la organización. En ese sentido, simplemente para que lo tengáis en cuenta, la Agencia Valenciana Antifraude hemos publicado un manual didáctico visual en formato PowerPoint que enumera, detalla una serie de casos de conflicto de interés, una serie de sentencias, tanto a nivel penal o en el ámbito penal como en el orden judicial contencioso administrativo, relativas a las áreas de práctica más judicializadas por corrupción, contratación, subvenciones, función pública, urbanismo, etcétera, con ejemplos didácticos de qué situaciones y qué intereses particulares pueden interferir de manera negativa en la misión de servicio público. En cuanto a otros mecanismos de detección que pueden ser interesantes considerar a los efectos de la elaboración del código, pues son las herramientas de data mining como Aracne o Daisy de la Unión Europea y bases de datos propias como la plataforma de contratación, registros públicos, etc. El código ético, además, también redunda en el control interno, en la fiscalización del modo y manera en que se están invirtiendo los recursos públicos, de cómo se están gestionando las políticas públicas. Y, además, es esencial para la operatividad que todo el mundo esté informado de las obligaciones de ese código, se adhieran voluntariamente con una declaración responsable que lo van a cumplir y formación práctica, teledirigida sobre lo que ello implica. Esto simplemente, ya concluyo, indicarles también que tenemos publicados varios catálogos en la página web de la BAP relativos a los posibles riesgos de cada entidad, riesgos comunes a cualquier proceso de toma de decisiones y también específicos por áreas de práctica judicializadas que son relevantes desde el punto de vista de la formación a la hora de conformar y elaborar estos códigos éticos. Riesgos de todo tipo, habituales de una organización y recomendaciones generales que van a permitir precisamente orientar ante esos dilemas, esas situaciones y llevar a la práctica de manera efectiva el código ético. Bien, concluyo esta breve intervención pues, con una frase que ya se decía por parte de Jeremiah Bentham, ¿no? Lo que haces cuando nadie te ve es más importante que lo que haces cuando todos te ven. Es decir, si ahora mismo alguien se olvida, os olvidamos aquí una cartera y estamos todos delante, probablemente nadie la coja, pero a lo mejor si ya nos hemos ido todos y esa persona se ve sola, pues a lo mejor la coge, ¿no? Esto ha pasado y hay estudios que así lo demuestran. Entonces, es muy importante ese ejercicio de autorresponsabilidad y para ello sirven este tipo de instrumentos de asunción voluntaria, de autorregulación, como los códigos éticos. Bueno, pues muchas gracias y a su disposición. Muchísimas gracias, Irene, por la brevedad. A pesar de la brevedad, ha sido una ponencia muy, muy completa. Los enlaces prácticos van a ser muy útiles para el auditorio, así que gracias. Y ahora la siguiente ponente, Carmen Vilanova, tiene una presentación también, que ahora mismo... Sí, nos cambiamos. Sí, nos cambiamos. Vale. Sí, sí.
Les recuerdo, Carmen Vilanova es directora de la Oficina de Planificación y Promoción Económica del Ayuntamiento de Castillo de la Plana y, según nos ha avanzado, va a hacer una presentación sobre todo práctica, sobre la aplicación de estos códigos y, bueno, en general del plan antifraude. Espera, que no se me abre. Ahora. Bueno, buenos días a todas y a todos y muchas gracias a la Universidad Jaume I por haber contado con el Ayuntamiento de Castellón para que os podamos transmitir un poco nuestra pincelada en la temática de la jornada, responsabilidad social y también códigos éticos. Bien, yo soy la responsable de la Oficina de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Castellón y creo que el valor añadido que puedo aportaros en esta intervención es desde el punto de vista de la gestión de los fondos europeos, que es algo además muy en boga ahora, oímos en todos los telediarios, oímos en todas partes, cómo nos afecta el tema de los códigos éticos y toda la responsabilidad social. Bien, el Ayuntamiento de Castellón, por poneros en contexto, a nivel de, por su tamaño en población, podemos considerar que es el primer ayuntamiento de España en perceptor neto de fondos europeos, es decir, somos un ayuntamiento que en este periodo anterior de 4 años hemos gestionado cerca de 50 millones de euros en fondos europeos y que para el periodo de Next Generation tenemos ya solicitados más de 40 millones de euros con una aprobación ya de un proyecto por 12 millones de euros. Por tanto, lo digo para que veáis el contexto y veáis también la utilidad y cómo desde Bruselas todo el tema de los códigos éticos, de conducta y de responsabilidad social, muy en la línea de lo que ha comentado Pep en la intervención, en su ponencia anterior, nos está afectando. ¿Y por qué? Porque nosotros a nivel de corporación y con la vista en Bruselas y en el funcionamiento, más que solo vincularlo a códigos éticos y de conducta, a mí me gustaría daros esa visión de un sistema de gobernanza municipal en la gestión que debería ser en su gestión ordinaria de todo el presupuesto municipal, en nuestro caso con esa avanzadilla de la gestión en fondos europeos que al final está acabando siendo el porcentaje mayoritario en inversiones del presupuesto municipal, pero con una visión más amplia. Es decir, nosotros tenemos que ir a estándares máximos y perseguir un sistema de gobernanza que incluya fundamentalmente 3-4 patas muy importantes, alineadas absolutamente con la conferencia marco de PEP. Por un lado, la pata social, la integridad desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la legalidad, por supuesto, y ahí hablaré de todo el sistema de medidas antifraude y de los códigos éticos, pero también, como establece el Estatuto Básico del Empleado Público en los planes, los códigos de conducta, muy importante no olvidar el punto de vista ambiental y el punto de vista de la igualdad, tanto como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como de la inclusividad, de la parte de inclusión social, que tiene que regir en toda conducta de todo el funcionariado público cuando planifiquemos actuaciones y más del importe y envergadura de las actuaciones y el impacto que tienen en la ciudadanía financiadas con fondos europeos. Bien, además, nuestro código ético, en primer lugar, tenemos a nivel paraguas de la Administración, como también ha dicho la compañera de la Agencia Valenciana, un compromiso institucional con una declaración institucional de lucha en materia antifraude, para tolerancia cero a nivel de fraude. Además, estamos adheridos al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias y hemos desarrollado nuestro propio código ético que establece los principios éticos y de conducta que tenemos que tener los empleados públicos. Y en el nivel del fraude, para poder controlar estas conductas, tenemos constituido un equipo permanente de autoevaluación del riesgo del fraude, que es quien se encarga de revisar y hacer cumplir y controlar el cumplimiento de todos estos elementos. Bien, y muy rápido, por lo que respecta a la primera pata, la pata social, la pata de no planificar ninguna actuación con fondos, en este caso europeos, sin la intervención de la ciudadanía, es decir, que podamos tener ese feedback, esa orientación, que podamos pedir opinión de cómo deberían ser nuestras intervenciones y que podamos además ese feedback incluirlo en la planificación de nuestras intervenciones. Y para eso es muy importante el perfil de personas como vosotros, que estáis aquí, estudiantes de Derecho, de GAP, de
de ADEM, yo soy también licenciada en Derecho, porque podemos ayudar a incluir esos elementos en todo el proceso. Por ejemplo, nosotros ahora en los pliegos de contratación para la redacción de proyectos, por ejemplo, de obras, incluimos que sea la redacción participada, es decir, que aparte de ingenieras, ingenieros, arquitectos y tal, incluyamos sociólogos urbanos, gente con otro perfil y que con una metodología participativa podamos co-crear esos proyectos de transformación urbana con la ciudadanía. Es una parte importante de nuestra responsabilidad social y además luego darles devolución, darles feedback y ver con indicadores qué elementos de sus propuestas hemos podido incluir o no incluir y controlar todo ese proceso. En nuestro caso, además, lo articulamos a través del papel importante y relevante del Consejo Social de la Ciudad de Castellón como principal órgano de gobernanza, de reflexión y de debate sobre la ciudad. Eso por lo que respecta a la pata social. Por lo que respecta a la parte normativa del principio de legalidad, antifraude es fundamental. Además, tenemos regulado con 2 reales decretos, 1030 y 1031 del año pasado, cómo tiene que ser todo el sistema de gestión de fondos europeos y el tema antifraude es una obligación importantísima. Todos los ayuntamientos y entidades beneficiarias de fondos del Plan de Recuperación hemos tenido que aprobar un plan de medidas antifraude muy completo en nuestra organización y aplicarlo. Esto es algo que es muy novedoso. Nosotros, afortunadamente, tenemos una experiencia previa porque en los fondos europeos del periodo anterior ya tuvimos que aplicarlo, pero muchos ayuntamientos no, y supone un cambio de cultura organizativa muy importante, la formación entre los compañeros y compañeras para poder saber qué es un conflicto de interés, cuándo se da, el poder tener las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, que sé que Marta y otros profesores os han explicado, en todo el procedimiento desde el inicio de cualquier expediente de contratación, el saber a qué nos atenernos, saber qué son las banderas rojas y, sobre todo, el poder tener un equipo dentro de la propia organización, dentro del ayuntamiento en este caso, que se encargue de auditar, analizar todos los procesos y poder detectar esas señales de alarma de una manera precoz, a través además de evaluaciones de riesgos brutos y netos, ver dónde estamos, cómo podemos mejorar y trabajar mucho en la prevención. Es mucho más importante trabajar la prevención que luego tener que perseguir y corregir. Por tanto, ahí es donde estamos haciendo una labor muy importante dentro del ayuntamiento. Es verdad que se nos ha auditado todos los fondos del periodo anterior y hemos cumplido muy bien con toda la parte antifraude, la hemos mejorado, si cabe, para la gestión del plan de recuperación, pero es algo muy importante y que cambia la cultura organizativa y que a veces es difícil de explicar, porque cuando hablas de banderas rojas, la gente pues le echa a todo el mundo un poco para atrás. Fírmame la declaración de ausencia de conflicto de interés, uy, tal. Bueno, pues controlar que todos los integrantes en el proceso la firmen, que esté todo revisado, hacer las auditorías. Pues bueno, es muy importante tener que el personal esté formado, que estos sean temas habituales y que luego además puedan extenderse a todo el resto de ámbitos municipales y poder trabajar con unas garantías y ser serio, profesional y además poderlo demostrar y que se pueda percibir por parte de nuestros ciudadanos. El otro punto importantísimo es la parte ambiental, y eso es una novedad del plan de recuperación actual y que además se mantiene en el plan para el siguiente periodo de programación de fondos estructurales, que es la parte que habréis visto en algunos documentos de NSH, Do Not Significant Harm, es el no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, y además esto también lo tienen que firmar y declarar los diferentes técnicos municipales dentro de todo el proceso de integridad y de gobernanza. Es decir, hay que revisar que cualquier actuación financiada con fondos europeos cumpla con todos estos principios y hay que integrar principios nuevos en nuestras dinámicas de trabajo. Nosotros ahora nos enfrentamos a la rehabilitación, por ejemplo, de la biblioteca municipal, que no habréis utilizado vosotros porque las de la UGI son fantásticas y la nuestra está fatal, pero seguro que a partir del año que viene pasamos a la UGI porque se nos va a quedar chulísima precisamente por incorporar todo esto, intentar demoler menos, conservar materiales, que el 80% de los residuos de las obras se puedan reciclar, que además podamos primar en la contratación de esas obras el utilizar materiales a su vez reciclados para tener un círculo de economía circular. Todo esto es muy importante y forma parte también de la integridad, es decir, nosotros como funcionarios, como empleados públicos, también tenemos que velar por
esa integridad ambiental y tenemos que incluirla dentro de nuestra forma de trabajo y dar un paso más. Y el otro punto que incluimos nosotros en nuestro código ético es el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y es algo que es absolutamente transversal y que no tiene que depender únicamente de un departamento especialista de igualdad. Nosotros, en todas las intervenciones financiadas con fondos europeos, los técnicos municipales de cualquier intervención tienen que pasar, igual que pasamos el checklist de banderas rojas de antifraude, pasamos el checklist de banderas rojas de igualdad. Por tanto, tenemos toda una batería de preguntas que luego dan lugar a unos informes muy completos sobre el impacto de género en las actuaciones y además hemos conseguido a través de esa cultura poder luego revertir en los pliegos de contratación pública que en las mejoras, junto con las ambientales, se puedan valorar las mejoras de género, con toda una serie de elementos que son importantísimos y no solo desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista del feminismo, sino la igualdad entre hombres y mujeres para todos. Y es muy importante desde el punto de vista municipal y a veces no se comprende de un modo práctico. Y a mí siempre me gusta poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, nosotros vamos a rehabilitar una carretera, un camino, una vía pecuaria para hacerla ciclopeatonal y un punto muy importante de igualdad es que podamos tener simplemente un cartel al inicio de ese paseo que puede tener 2 kilómetros para que cualquier persona, hombre o mujer, en cualquier condición de salud, sepa que tiene 2 kilómetros de recorrido, dónde están ubicados los bancos, dónde tienes los baños, si hay baños, por si vas con un niño, tienes una necesidad especial, que puedas hacer uso. Todo eso es igualdad, o que cuando hacemos trazados no hagamos trazados rectos, sino que tengamos vías de escape, si vamos a correr y tenemos un susto, que los árboles elijamos que no tengan un borde tan alto que de aquí 4 años taparán la luz de las farolas y será oscuro y será más inseguro. Todo este tipo de cosas que parecen de sentido común y parecen muy básicas no suelen pensarse. A raíz de estos códigos de integridad e incluyendo esos aspectos con los fondos europeos, en el ayuntamiento han empezado a pensarse, a ponerse encima de la mesa y a valorarse. Y es verdad que las compañeras y compañeros, son muchas cosas, son muchos elementos que tienen que firmar, que tienen que declarar, que tenemos que tener y que luego por encima, después de firmarlos ellos, también tiene que firmarlos la alcaldesa o el concejal responsable, porque también es una implicación política y, por tanto, yo creo que es una cultura de trabajo apasionante, que es una manera de cambiar la dinámica en las organizaciones y que realmente vale la pena trabajar así. Cuesta, hay que prepararse, formarse, pero yo creo que todos los estudiantes de este tipo de grados que estáis aquí, en estas temáticas se abre un campo de trabajo muy apasionante y muy bonito en el que se puede dar un valor añadido a muchísimos departamentos dentro de cualquier ayuntamiento, ya sea grande o sea pequeño. No voy a entrar más en documentación porque lo tenéis todo colgado en la página web del Ayuntamiento de Castellón. Creo que me he ceñido al tiempo y estoy a vuestra disposición. Gracias. Bueno, con una precisión suiza le han sobrado incluso minutos, pero se lo agradecemos muchísimo a Carmen Vilanova. Desde luego, les animo a que tomen el reto que les ha lanzado para informarse en esta materia para ser mejores profesionales. Muchas gracias, Carmen. Y a continuación cierra la mesa Borja Colón, que es el jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, que bueno, también es un habitual de la casa. Le agradecemos mucho la asistencia y seguro que hace una presentación en su línea muy pedagógica y práctica. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Tú sabes que traerme siempre implica un riesgo, porque bueno, yo vengo de una diputación, somos un gobierno local intermedio, con unas especialidades muy concretas, y yo simplemente hacer 2 apreciaciones al principio. Voy a dar mi visión personal de los hechos, de lo que es la responsabilidad social y el compromiso ético de las organizaciones públicas, que ya os adelanto que tiene que ver más con el gobierno abierto y la rendición de cuentas que no con los planes antifraude y con la lucha frente a la corrupción. Y en segundo lugar, que tiene que ver consecuentemente mi visión de los hechos con el rol que ocupo en mi organización. Yo soy el responsable técnico de un departamento que tiene competencias en materia de transformación digital, gobierno abierto e innovación pública, y eso necesariamente ha modificado mi forma de entender lo que es la gestión pública. Voy a ser también muy escrupuloso con el tiempo.
En primer lugar, me gustaría aterrizar lo que es para nosotros, para la organización, para mí personalmente, el concepto de integridad institucional o los marcos de integridad institucional, que sabéis que la OCDE viene trabajando desde muy antiguo. El origen creo que está en prácticamente el año 96, posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas. Y a mí lo que más me hace estallar la cabeza es mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados dentro del sector público. Esa es una definición clásica en el marco en el que nos desenvolvemos, pero a mí me gusta una definición más informal de un compañero y amigo, Carlos Balmiza, secretario general del Colegio de Registradores de España, antiguo director de la División de Control Interno de la Comisión Nacional de Mercados de Valores. La integridad institucional es despejar todas las dudas en torno a nuestra imparcialidad como sector público. Esa es una definición informal, si queréis, que para mí representa la esencia de lo que deberían ser los marcos de integridad institucional. Veréis, en la Diputación de Castellón arrancamos ya hace algunos años, y pongo aquí 4 hitos fundamentales. En el 2016 llevamos al Pleno precisamente lo que entendíamos que eran los valores y principios sobre los que se sentaba el marco de integridad institucional, precisamente inspirados en esos marcos de la OCDE de la década de los 90, y leo los valores que aprobamos en el Pleno en aquel momento: integridad institucional, transparencia, participación, rendición de cuentas, innovación pública y sociedad del conocimiento, y vocación de servicio público. Bueno, desarrollados los tenéis en la web de la Diputación, pero entendíamos que eran los valores consustanciales que implicaban la integridad institucional. Se constituyó una comisión de ética institucional, de ética y buen gobierno, que no era un comité de garantías, pero que era el órgano que debía guiar los siguientes pasos de la organización en la adaptación de esos marcos de integridad institucional. En el 2017 definimos de forma muy sumaria una hoja de ruta para abrazar esos marcos de integridad institucional, que al menos se dejó escrita, ¿no?, telegrafiada. La definición de los valores, que ya se hizo, la comisión, que ya se nombró, el código de ética, que es el siguiente paso, la creación de la Oficina de Conflicto de Intereses o Comité de Garantías, la implantación de un sistema de evaluación y seguimiento, el impulso de una cultura organizativa ética en favor de la formación y la difusión de los valores, y por último el desarrollar los pactos de integridad institucional en materia de contratación pública. Esa hoja de ruta se dejó escrita, y el siguiente paso fue la aprobación de los códigos o el código ética y de conducta, que bueno, era una época en la que todos aprobaban nuestros códigos, nos adherimos también al de la FEM, al código valenciano, y por no abrumaros más, lo tenéis también en la página web. Yo creo que no era demasiado innovador, un poco en la línea de lo que todos perseguíamos. ¿Y qué sucedió en aquel momento? Pues vivíamos un escenario 2018 en el que el horizonte técnico y político aún no estaba demasiado maduro desde mi punto de vista en términos de marcos de integridad. Yo creo que no fuimos demasiado ambiciosos y lo que era la hoja de ruta se paralizó. Y orientamos nuestra gestión pública hacia otro horizonte que se vino a llamar de nueva gobernanza para el siglo XXI, donde pusimos todos nuestros esfuerzos en lo que entendíamos que era el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Quizá forme parte de otro paradigma un poco más abstracto y también un poco más abierto, y que tiene que ver con la apertura de las instituciones para incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones públicas. Diseñamos un portal de gobierno abierto donde intentábamos dejar entrever esos pilares del gobierno abierto que todos conocéis: la colaboración, la participación, la transparencia, y devolvimos a la sociedad en clave de rendición de cuentas cuáles eran el estado del arte de todos nuestros proyectos, con todos los indicadores que os podéis imaginar, y la actualización en tiempo real de todas esas actuaciones. Y una especie de proclama muy clara de lo que entendíamos por gobierno abierto. La Diputación creemos como modelo de gobierno abierto que promueve la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas como elementos consustanciales de la acción pública. Es decir, que quiero pensar que en términos institucionales reorientamos los marcos de integridad institucional hacia un paradigma más de gestión, vinculado más al gobierno abierto y a la rendición de cuentas, que son conceptos que tienen que ver más con la gestión pública y no tanto con la lucha contra la corrupción y los marcos de integridad. Además, decidimos que ese modelo de gobierno abierto y rendición de cuentas debíamos hacerlo replicable a nuestros ayuntamientos, porque al final, como os decía,
esto no deja de ser más que una diputación, el ayuntamiento de los ayuntamientos, y todo lo que hacemos tiene que ser con una mirada puesta hacia el territorio. ¿Cómo lo hicimos? Diseñamos un observatorio de gobierno abierto, que podéis encontrar en la web, donde ofrecemos a todos los ayuntamientos un test de autoevaluación para que midan el grado de avance del gobierno abierto en su territorio en 6 ejes clave: la administración electrónica, la transparencia, la participación, los datos abiertos, la integridad institucional y los ODS. Digamos que cada ayuntamiento, aquí tenéis un par de pantallazos de un ayuntamiento demo, cada ayuntamiento podía medir el grado de avance de los 6 ejes en los que entendíamos que se subsumía el gobierno abierto. Pero no solo eso, además empezamos a dar dinero, a subvencionar la actividad municipal orientada a los pilares del gobierno abierto, condicionada a que efectivamente ejecutaran ese autotest. Es decir, que si tú querías recibir dineros de Diputación para financiar proyectos de gobierno abierto, primero tenías que autoevaluarte y medir el grado de avance en esos 6 ejes. Si no, no tenías la condición de beneficiario de las subvenciones. Para rizar el círculo, para hacer la cuadratura del círculo, hemos dejado en abierto todas esas evaluaciones que podéis encontrar en el portal de transparencia, hasta el punto que cualquier ciudadano puede comprobar si el Ayuntamiento de Borriol tiene una puntuación de 59 en transparencia y en Vaidalba tienen un 53 o bastante menos. Digamos que les ofrecimos la posibilidad de que se autoevaluaran, les ofrecimos dinero para mejorar en clave mejora continua, y sobre todo el verdadero impacto ha sido el publicitar toda esa información para que en clave ciudadana todo el mundo pueda ver el esfuerzo que están haciendo los municipios y todo el territorio por avanzar en gobierno abierto y en rendición de cuentas. Y aquí he de ponerme serio porque tenemos un grave problema, no en la Diputación, en general en los poderes públicos, porque yo estoy seguro que por muchos esfuerzos que hagamos, la gestión pública por transparentar y por rendir cuentas de nuestra acción pública, es muy poco el consumo que se realiza por parte de la ciudadanía de ese ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, al final podemos publicar indicadores, publicar medidas de impacto, pero no le está llegando a la sociedad con la intensidad que nos gustaría a nosotros. Porque al final el ejercicio no es tanto de medir y evaluar, sino el que eso llegue a la sociedad, cale y se devuelva en participación política, en colaboración, en codiseño, en coproducción de servicios públicos. Y nos está faltando precisamente la última pata, es decir, el llegar a la sociedad, que procesen esa información y que la devuelvan en clave participativa. Yo creo que es un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta. Y llegó el COVID, se ha solapado ahí la diapo, y llegó el COVID y yo creo que saltó todo un poco por los aires. Yo creo que lo urgente, lo importante se empezaron a difuminar y tuvimos grandes problemas por de nuevo reorientar nuestras necesidades. Y ahora ha vuelto con fuerza el relato de la integridad institucional, pero muy pareja a los planes antifraude y a la gestión de los fondos Next Generation. En la Diputación de Castellón tenemos la suerte de contar con un departamento en el que antes estaba Carmen y ahora está otra compañera que lideran la gestión de los fondos europeos y que han diseñado la parte de fondos estructurales, perdón, de plan antifraude, y a mí me ha quedado en el ámbito corporativo la parte de los buzones de denuncias o la directiva del whistleblower. ¿Qué sucede? Que al final convergemos estratégicamente en una misma identidad corporativa donde se tiene que crear un gran órgano que vele precisamente por la parte de la integridad en la gestión de los fondos públicos que vienen de Europa y además la capacidad para gestionar las denuncias que se puedan suscitar dentro y fuera de la organización. Pero nosotros seguimos teniendo una hoja de ruta propia. Digamos que hemos arrastrado todo el acervo de aquel primer impulso de marcos de integridad, lo hemos procesado, hemos ido madurándolo con nuestra lógica de gobierno abierto, rendición de cuentas. Hemos incorporado ahora mismo el marchamo de los fondos Next Generation y toda la oleada de los planes antifraude, pero seguimos teniendo en mente cuál es nuestro modelo de integridad institucional, que lo tenéis prácticamente en la foto, con 3 dimensiones, que es el reforzamiento institucional, la cultura de integridad y la rendición de cuentas, que asimismo se subdividen en diferentes bloques donde tendréis incorporada toda un poco la lógica que hemos estado trabajando, desde la parte del gobierno abierto, la rendición de cuentas, muy importante, creo que Irene lo ha dejado entrever, la parte de la simplificación administrativa, la reducción de cargas, la eliminación de la burocracia, que no deja de ser
trabas a la gestión y que incorporan, no voy a decir elementos de corrupción, pero sí elementos que de alguna forma evitan que las cosas funcionen mejor. Evidentemente, volver a trabajar en pulir los códigos de conducta. Muy importante, y un poco la línea que decía, trabajar en la formación, en la difusión, el intentar que llegue no solo a los estudiantes, sino que llegue a la sociedad, a la ciudadanía en general, y luego trabajar muchas veces en profesionalizar y externalizar esos comités de evaluación y de alguna forma que pretenden velar por nuestras garantías, ¿vale? 3 diapositivas para acabar y ser súper escrupuloso con el tiempo. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro, desde mi punto de vista, más allá de lo que es la responsabilidad social, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, nos lleva hacia un horizonte un poco más complejo, ¿no? Me decía Cristina que vino el otro día Carles Ramió y vino a dinamitar todo lo que entendemos por la gestión pública. Yo no soy tan tremendista como Carles, pero sí que creo que nos orientamos hacia un modelo de gobernanza más inteligente, donde el uso de los datos va a ser muy intensivo. En el horizonte temporal empezamos a hablar todos de administración electrónica allá por el año 2000, superamos ese mantra de la administración electrónica, abrazamos todos como locos, yo el primero, el paradigma del gobierno abierto, todos somos súper transparentes, todos tenemos portales, pero ha llegado el momento de superar precisamente ese paradigma del gobierno abierto y abrazar una gobernanza mucho más inteligente, donde acumulamos la modernización electrónica, acumulamos el gobierno abierto y nos vamos a una prestación de servicios bastante más inteligentes, donde hay 4 elementos consustanciales. En primer lugar, prestar servicios proactivos, es decir, no hace falta esperar a que el ciudadano venga a pedirnos el bono de la piscina, sino nosotros saber por su historial, por nuestro tratamiento masivo de datos, que es usuario de instalaciones deportivas. En segundo lugar, ofrecer servicios personalizados, porque sabemos que si tiene niños probablemente necesite ir a una guardería, necesite un bono escolar. En tercer lugar, un uso intensivo e inteligente de los datos. Acordaos que Internet nos permite procesar datos de forma masiva y tener una ventaja competitiva en relación con otras organizaciones precisamente para ofrecer esos servicios de calidad y en cualquier momento. Es decir, al final no estamos esperando, no hay que esperar al 1 de enero, ni al 1 de septiembre, ni a la campaña de la renta. Esos servicios proactivos basados en datos se tienen que ofrecer en todos los momentos. Y en cualquier lugar. ¿Y por qué digo lo de cualquier lugar? Porque se está hablando mucho del tema del metaverso y a mí me parece algo fascinante, porque va a trascender de la gestión ordinaria de los servicios públicos, porque, lo decía el otro día Carles Ramió en una entrada muy comentada en redes sociales, corremos el riesgo de volvernos a descabalgar como gestión pública o como poderes públicos de una nueva oleada del cambio. Llegamos tarde a la modernización, llegamos tarde a la gestión pública vinculada al gobierno abierto y a la rendición de cuentas, y ahora quizá vamos a volver a llegar tarde al posicionamiento de las instituciones en el mundo virtual. Y alguien dirá, bueno, es que eso todavía está muy incipiente, tiene que ver mucho con el comercio de grandes tecnológicas, muy bien, pero los gobiernos deben posicionarse estratégicamente en ese mundo virtual paralelo en el que una parte de la sociedad ya se está posicionando, generando economías y generando estrategias de mercado. Ese es un debate que quiero dejar en la mesa, porque ahí también deberemos llevar la lucha contra el fraude, la integridad institucional, los mecanismos de compliance y, en definitiva, todo lo que tiene que hacer ser gobiernos abiertos e inteligentes. La última diapositiva es el Gobierno de Navarra, que ya ha abierto su metaverso, donde podéis acceder a su auditorio, entrar en las salas, y es el primer gobierno de este país que ya ha abierto un metaverso, se llama metaverso.navarra.es, donde podéis acceder y ver su visión virtual de los hechos, quizá demasiado prematuro, pero ese es el horizonte al que nos encontramos. Mi lectura personal, ¿qué queréis que os diga? Tenemos que procesar muy rápido todos los acontecimientos, porque si no, la sociedad va a una velocidad de vértigo y corremos el riesgo de no llegar precisamente a culminar sus expectativas. En definitiva, la rendición de cuentas, los marcos de integridad y todo lo que tiene que ver con la lucha contra el fraude es algo muy sistémico y muy actual, pero que tenemos que no poder perder de vista las demás tendencias a las que nos vemos abocados. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias también a Borja Colón. Desde luego ha quedado clara también esa vertiente de responsable de transformación digital muy claramente. Ha dado su visión personal y una visión, bueno, casi futurista. En cualquier caso, yo creo que las tres ponencias se han complementado muy bien. En ellas, bueno, como puntos de coincidencia, desde luego se ha hablado de formación, algo que os interesa a vosotros, y también de la vocación de servicio público, un elemento esencial en estos marcos de integridad. Se abre ahora un turno para las preguntas. Nos quedan unos minutos incluso para ajustarlos a vuestro horario de clase. Estas ponencias se están retransmitiendo también en streaming. Si hay alguien también desde fuera, desde casa o desde donde se esté conectando que quiera hacer alguna intervención, puede hacerlo. ¿Alguna pregunta de los asistentes? ¿No os ha planteado ninguna duda pues, de cara incluso a vuestra orientación profesional, académica? Yo Cristina, sí que yo les haría una pregunta, si me dejáis. ¿Cuántos de los que estáis aquí, que me consta que sois alumnos de Derecho, GAP, os planteáis la función pública como un futuro profesional interesante? Es decir, ¿cuántos os planteáis opositar para acceder a la función pública, pero con ganas, con vocación de servicio público? ¿Cuántos? Opositar porque no habrá más remedio. Las encuestas dicen otra cosa, así que animaos a ser sinceros. Pues una docena, ¿no? Salían. Bueno, yo, simplemente porque al final todos los grandes, conocéis el concepto, bueno, todos sabéis cuáles son los grandes retos de este decenio, el horizonte 2030, esos 17 retos ODS. Tenéis que ser conscientes de que todos esos grandes retos caen del lado de lo público y que vais a tener que ser vosotros, nosotros, las futuras generaciones las que de alguna forma se hagan cargo de resolver esos wicked problems, problemas complejos, y que entendáis a la administración pública como un entorno profesional súper atractivo. Necesitamos un montón de gente para que se incorpore en los próximos años, porque lamentablemente los cohortes de edad que se incorporaron hace 40, 30 años van a jubilarse, y durante los próximos 5 o 10 años se van a jubilar en torno a un 40-50% de los efectivos en los 3 niveles de gobierno. Se abre un horizonte espectacular de oportunidades profesionales para todo el mundo. Y nosotros aquí hemos hablado de una parcela muy concreta de la gestión pública, muy interesante, pero estoy seguro que todos los que tengan una vocación de servicio público de cualquier ámbito tienen cabida en la gestión pública, en la administración, y yo os animo a que os tiréis un poco a la piscina, porque hace falta mucho talento, que seguro que aquí hay mucho. Bueno, pues una última oportunidad, por si alguien quiere aprovechar este guante que se acaba de lanzar. Efectivamente, justamente en la ponencia del profesor Ramió hablaba de que haciendo un guiño muy simpático al auditorio, que esas 4.000 horas invertidas jugando a videojuegos iban a ser muy útiles precisamente ahora cuando el 50% de la plantilla de funcionarios desaparezcamos por jubilación. Espero que sea por eso. Bueno, en cualquier caso, os agradecemos vuestra asistencia. Los materiales os los podemos poner a vuestra disposición. Y bueno, recoged el guante, no solo vuestra formación académica, sino también, bueno, recordad que también sois ciudadanos. Os han hablado de muchos canales y de muchas vías por las que podéis ayudar, bueno, a contribuir a que el gobierno abierto, pues por ejemplo, tenga más usuarios, o los canales de denuncias pues se utilicen cuando sea necesario. Gracias a los ponentes, gracias a la BAF por su colaboración y su apoyo, y a los asistentes, desde luego. Buenos días.